soy vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana y voy a estar coordinando esta audiencia muy importante solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Es una audiencia regional para conversar sobre los desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada. Les agradecemos mucho la solicitud de esta audiencia a distintas organizaciones como ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces, SICA, Cristosal, no sé si está Cristosal, aprovechamos por supuesto desde la Comisión Interamericana para brindar nuestra solidaridad por lo que está ocurriendo, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, CINESIP, la Fundación Henry Paul de México y Centroamérica, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, Justicia Transicional en México, Laboratorio de Justicia y Política Criminal, Libera, Asociazioni Nomi e Numeri contra el EMEFIE, promotora de la red ALAS, América Latina, Alternativa Social, Observatorio de Derechos y Justicia, Proyecto Crime Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, SINODAR, Transparencia Venezuela, Working Group for Research on Illicit Networks in Latinoamérica, la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos Defendemos Derechos, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, el programa Somos Defensores y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Si me falta alguno, les pido disculpas y, por supuesto, les vamos a pedir que cuando hagan uso de la palabra se presenten. Estamos llevando adelante esta audiencia tan importante en el marco de nuestro 193 periodo de sesiones, en un contexto en el que la Comisión Interamericana viene advirtiendo serios desafíos y grandes retrocesos en materia de derechos humanos, y por eso estas audiencias son cada vez más importantes para reforzar nuestro compromiso en la promoción y protección de derechos humanos. Les recuerdo que las audiencias de la Comisión Interamericana son accesibles, por lo tanto es importante que cuando hagan uso de la palabra se presenten, digan el cargo y la institución a la que representan, para que las personas con discapacidad visual en todas las aplicaciones en donde esta audiencia está siendo difundida puedan seguirlo, y también sepan que contamos con títulos que pueden ampliar según las necesidades que tengan. También es una audiencia con interpretación simultánea que tienen a disposición en el Zoom de esta audiencia. Quiero entonces decir que estoy acompañada por el comisionado Estuardo Ralón, por el comisionado Carlos Bernal y por la comisionada Gloria Demis, por la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. Supongo que también va a estar la secretaria ejecutiva adjunta. Es un tema, ahí está, María Claudia Pulido, es un tema de mucho interés para la Comisión Interamericana, porque estamos llevando adelante un trabajo de elaboración de una resolución sobre este tema, entonces los aportes que ustedes nos brinden van a ser muy importantes. Contamos con este orden de la audiencia. Vamos a darle 30 minutos a las organizaciones para que hagan su presentación. Luego tendrá 30 minutos la Comisión Interamericana para formular preguntas o hacer algunas aclaraciones o observaciones, y les devolveremos la palabra hasta el finalizar la audiencia. Con esta introducción, entonces, le paso la palabra a la sociedad civil. Buenos días, mi nombre es Belén Aguinaga, soy oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Comienzo por agradecer a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber concedido esta audiencia, que pone los reflectores sobre un fenómeno que afecta a toda la región y de manera particular a los sectores más vulnerables. A pesar de que América Latina representa alrededor del 9% de la población mundial, concentra más del 30% de los homicidios del mundo. En gran parte, esto es consecuencia directa del avance de la delincuencia organizada que opera con impunidad. En esta audiencia se hará un énfasis en las principales estrategias innovadoras implementadas por la sociedad civil de la región, buscando responder a los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia en América Latina por el avance de la delincuencia organizada y sus vínculos con la corrupción estructural. La captura del Estado, y especialmente de los sistemas judiciales por redes ilícitas, es una realidad en la región. Se manifiesta en la infiltración de estructuras criminales integradas por actores privados y funcionarios públicos en instituciones estatales clave,
desde juzgados, tribunales, fiscalías, policías hasta cárceles, poniendo en riesgo la imparcialidad, independencia y eficacia de la justicia, favoreciendo la impunidad y profundizando la desconfianza ciudadana. Por otro lado, persisten deficiencias estructurales que se enfrentan a la sofisticación de estas redes, como por ejemplo la escasa capacidad técnica para investigar delitos complejos, el uso limitado de tecnologías, procesos judiciales lentos, débil protección a testigos y víctimas y cooperación institucional fragmentada cuando no inexistente. Además, pese a tratarse de un fenómeno transnacional, con estructuras y flujos económicos que trascienden fronteras, la perspectiva y respuestas estatales continúan limitándose a lo nacional. La opacidad en el manejo de la información pública y la falta de transparencia judicial permiten que intereses políticos y económicos obstaculicen investigaciones sensibles, rebasando con creces las capacidades del aparato estatal. Esto no solo favorece la impunidad, sino que permite que redes delictivas consoliden su poder económico y hasta territorial, y multiplica las violencias que afectan directamente a las poblaciones más vulnerables. El crimen organizado genera patrones complejos de victimización que implican graves violaciones a los derechos humanos, homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, desplazamientos, ataques contra personas defensoras, periodistas, líderes comunitarios y autoridades locales, además del uso instrumental de la justicia para criminalizar a quienes denuncian violaciones y amenazas contra operadores de justicia. Estos fenómenos se ven exacerbados por la pobreza, la desigualdad, la debilidad institucional, la falta de acceso a la justicia y una cultura de violencia normalizada, lo que fortalece el círculo de impunidad. Es fundamental que los estados fortalezcan su respuesta al crimen organizado incorporando un diálogo genuino con la sociedad civil. Desde los territorios, organizaciones sociales, periodistas y víctimas, existe una valiosa experiencia y conocimiento que puede enriquecer las estrategias institucionales y hacerlas más eficaces, legítimas y centradas en las necesidades de las comunidades, como se expondrá a continuación. Buenos días, Mariclera Costa, Justicia Transicional en México. Voy a comentar las iniciativas de documentación del fenómeno criminal y los observatorios desde las experiencias de México y Ecuador. Frente a este complejo panorama, las organizaciones de la sociedad civil hemos asumido un papel fundamental en la documentación y monitoreo de las dinámicas de la delincuencia organizada y las respuestas del Estado. Nuestro trabajo se sustenta en la necesidad de comprender las redes e interacciones entre actores criminales, estatales, empresariales y sociales. Algunos de estos ejercicios han demostrado la utilidad de construir sistemas de información que mapean relaciones entre personas, agrupaciones y eventos. Esto permite identificar patrones complejos de violencia, alianzas entre actores legales e ilegales y mutaciones institucionales que reflejan procesos de cooptación por parte de redes criminales. Este mapeo y sus hallazgos han sido claves para la producción de conocimiento independiente, la documentación focalizada, la promoción de acciones legales robustas y la formulación de políticas públicas eficaces. Uno de los mayores aportes de la documentación independiente es su capacidad de revelar fenómenos de otro modo invisibilizados. Destacan el uso sistemático y focalizado de la violencia, persistencia de ciertos actores como mandos medios de fuerzas de seguridad que transitan entre lo legal e ilegal, infiltración de grupos criminales en estructuras de poder estatal y fragmentación del espacio cívico, lo que dificulta las respuestas colectivas y coordinadas frente a esos desafíos. El análisis y documentación sistemático de sentencias judiciales y expedientes de casos penales es también una herramienta clave de la sociedad civil para monitorear el funcionamiento del sistema de justicia frente al crimen organizado. El análisis de registros judiciales identifica cuellos de botella, omisiones sistemáticas y patrones de impunidad en la investigación y procesamiento de delitos complejos y en el uso de herramientas legales o la cooperación interinstitucional o su ausencia. Los hallazgos suelen mostrar cómo las estructuras de criminalidad organizada logran mantenerse operativas debido a fallas estructurales en la persecución penal. Generalmente se concentran en las personas y omiten las finanzas de estas organizaciones. Hay casos
donde la mayoría de los procesos por lavado de activos se originan en flagrancia, en lugar de generar investigaciones robustas, o situaciones en las que los delitos se judicializan con años de retraso, con impactos mínimos sobre las redes económicas criminales. Además, los niveles de impunidad económica son alarmantes. El porcentaje de bienes efectivamente comisados suele ser ínfimo respecto al valor estimado de los activos ilícitos involucrados. Otro aporte es la generación de conocimiento público que permite acceder a información clara, sistematizada y confiable sobre cómo se están abordando los delitos de mayor impacto. Con ello, mejora la formulación de políticas públicas, incidencia en procesos legislativos y fortalece el escrutinio sobre la actuación de las instituciones de justicia. Más allá del análisis técnico, el trabajo de la sociedad civil cumple una función democratizadora. Permite a las comunidades comprender el funcionamiento del sistema penal y sus limitaciones y abre espacios para la exigencia ciudadana frente a la impunidad. Ha promovido el fortalecimiento de capacidades locales para documentar casos, monitorear audiencias y hacer seguimiento a procesos judiciales estratégicos. Este enfoque basado en evidencia ha demostrado ser indispensable para fortalecer las capacidades del Estado, señalar vacíos institucionales y ofrecer propuestas concretas de reforma. Permite articular redes de colaboración entre organizaciones civiles, academia y actores del sector privado, generando inteligencia colectiva. La documentación y el monitoreo realizadas por las organizaciones de la sociedad civil tienen un valor incalculable. Generamos datos verificables y análisis rigurosos que respaldan el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos, contribuyen a la concientización pública y son fundamentales para formular políticas públicas más efectivas, exponiendo brechas y señalando áreas que requieren reformas urgentes en el sistema de justicia. Es imperativo que la comunidad internacional y los estados reconozcan y apoyen el papel crucial de la sociedad civil en esta lucha. Solo con un enfoque integral podremos enfrentar eficazmente el desafío del crimen organizado y sus devastadoras consecuencias en los derechos humanos. Buenos días. Isa Luna Pla y yo, Harald Baxeneca, vamos a presentar la experiencia de varias organizaciones que hemos desarrollado sistemas de información y análisis de redes en Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Hemos construido un enfoque interdisciplinario de investigación, desde la corrupción en las contrataciones públicas y la captura institucional de sistemas de justicia hasta las redes de poder a nivel subnacional, incluyendo el análisis de sus impactos sobre la democracia y la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Nuestro trabajo ha tenido impacto en el diseño de políticas públicas, como en el caso de la Política Nacional Anticorrupción en México y el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia. Queremos compartir algunas lecciones aprendidas y reflexiones. 1. A diferencia de las organizaciones criminales tradicionales que operan bajo estructuras jerárquicas rígidas, normas formales y procedimientos de reclutamiento institucionalizados, las redes ilícitas se caracterizan por una lógica mucho más flexible, horizontal y resiliente. Por eso, el análisis de redes es metodológicamente más adecuado y nos permite adaptarnos al tipo de criminalidad que domina los contextos actuales. Menos piramidal, más difusa, pero igual o más efectiva en la captura de los recursos públicos y el control territorial. 2. Los sistemas de justicia deben superar el enfoque tradicional de casos individuales y adaptarse a la complejidad de redes criminales con múltiples actores, delitos y vínculos con mercados ilícitos, estructuras estatales y sectores productivos. La reorientación de las políticas criminales es una necesidad urgente ante el fracaso del enfoque tradicional centrado en la coacción y el uso de la fuerza para reducir la violencia estructural o desmantelar redes criminales. Se requiere una estrategia preventiva centrada en la protección de la población desde un enfoque de la seguridad humana.
3. El conocimiento local y colectivo permite construir diagnósticos más completos, identificar dinámicas invisibilizadas, zonas grises y relaciones informales entre actores estatales y estructuras criminales. La información territorial revela no solo los impactos cotidianos de las redes ilícitas, sino también los mecanismos mediante los cuales ejercen control, suplantan funciones estatales e incluso se insertan en la gobernanza local, particularmente en los contextos de exclusión, donde el Estado solo se manifiesta de forma represiva. 4. Una comprensión profunda de la corrupción requiere analizar las relaciones y vínculos entre actores estatales y grupos de crimen organizado. Por ejemplo, los mercados de contratación pública operan como espacios donde se expresan y consolidan este tipo de relaciones entre el poder económico, político y criminal. En el contexto latinoamericano, la corrupción en las contrataciones públicas ha distorsionado la competitividad económica, profundizado las asimetrías de poder existentes y generado un vínculo vicioso de captura institucional que ha debilitado a las democracias. Nuestros estudios, los cuales enumeramos en el informe que se hará llegar a la Comisión, han evidenciado cómo las relaciones entre actores estatales, empresariales y criminales crean dinámicas criminales y corruptas altamente adaptativas que incluso alcanzan los cibermercados. 5. Desde lo metodológico subrayamos que no solamente nos preguntamos quién es quién, sino también quién interactúa con quién. Nuestras metodologías han logrado medir el grado de conspiración en redes empresariales que participan en mercados de contratación pública, modelar la evolución de configuraciones de colusión, influencia política y concentración de los recursos de mercados, de contratos locales de construcción, identificar empresas fantasma como piezas clave de redes de corrupción, analizar la economía de captura en las contrataciones públicas y estimar el costo económico de la corrupción, y analizar la efectividad de las estrategias de persecución penal de redes ilícitas. 6. El combate efectivo contra las redes ilícitas requiere la existencia de ecosistemas de información. La opacidad, tanto en los flujos financieros como en la estructura de la propiedad y del control de personas jurídicas, es uno de los principales mecanismos que estas redes utilizan para ocultar sus operaciones, evadir controles y perpetuar su influencia. Por ello, la transparencia no puede entenderse solo como una exigencia ética, sino como una infraestructura técnica y política imprescindible para demostrar estructuras criminales complejas. Y por último, 7, las organizaciones sociales han desarrollado sistemas propios de registro y violaciones, como desaparición forzada, violencia política o periodistas asesinados, y estrategias de defensa y litigio que fortalecen la respuesta colectiva frente a la criminalidad. Estos informes alientan políticas de protección y justicia y permiten generar análisis basados en datos para desmantelar redes ilícitas. Buenos días, soy Pedro Vizcay del Instituto Comparado de Ciencias Penales y Sociales en representación de las experiencias de Argentina, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador y México relacionadas con el fortalecimiento de eficacia de los ministerios públicos. En los últimos años, las fiscalías de América Latina adquirieron nuevas funciones legales y una enorme dotación de recursos orientadas a quebrar la histórica impunidad estructural de los delitos de mayor impacto social. Sin embargo, cumplir con ese objetivo sigue siendo un gran desafío. En la práctica, los ministerios públicos alternan entre la burocratización, logros puntuales en investigaciones relevantes y contextos de riesgo de represalia contra fiscales e investigadores que logran resultados exitosos. Esto no es un problema que podamos resolver reaccionando caso a caso. Requiere un enfoque estratégico, basado en evidencia, que ataque las raíces y estructuras del fenómeno criminal organizado. Punto número 1. Planificación estratégica. El primer paso es la planificación estratégica de la persecución penal. Los ministerios públicos deben dejar de operar de manera improvisada y adoptar una visión clara, definir objetivos orientados a impactar eficazmente sobre los fenómenos criminales más graves, coordinar recursos y medir resultados. Esto significa identificar dónde está el mayor daño y enfocar ahí acciones precisas en lugar de dispersarse
en esfuerzos poco efectivos. La planificación estratégica exige mejorar la articulación interagencial con base en los grandes objetivos nacionales de política criminal. La dispersión actual refleja no solo limitaciones operativas, sino la falta de adaptación institucional a los fenómenos delictivos contemporáneos. Los ministerios públicos deben trabajar sobre un enfoque de elasticidad frente a la complejidad del fenómeno criminal grave. Reformar este enfoque optimizará el uso de recursos, aumentará la eficacia operativa y reforzará la resiliencia institucional frente a la injerencia del crimen organizado. 2. Priorización de casos. Con recursos limitados, la priorización y selección de casos es fundamental. Las investigaciones deben enfocarse en los líderes, las operaciones clave y las fuentes de financiamiento del crimen organizado. Por ejemplo, desmantelar redes de lavado o de trata de personas puede tener efectos multiplicadores tanto en lo penal como en lo preventivo. Para eso es importante fortalecer las investigaciones sobre los sistemas ilícitos de pago. 3. Análisis de contexto. Para priorizar bien necesitamos entender el entorno mediante el análisis de contexto. Sin conocer las dinámicas sociales, económicas y políticas que alimentan el crimen organizado, las estrategias serán ciegas. Este análisis debe considerar la articulación entre el análisis criminal y el análisis financiero aplicado a organizaciones criminales. También debe considerar cómo la corrupción fortalece las redes criminales y favorece a los cabecillas de organizaciones complejas. La investigación debe profundizar el estudio de estructuras de impunidad. 4. Estudio de mercados criminales y dimensión económica. Otro elemento clave es el estudio de mercados criminales. El crimen organizado funciona como una empresa, tiene oferta, tiene demanda, genera ganancias. Si entendemos estos mercados, drogas, trata, extorsión u otros, de esta manera podemos interrumpirlos. Históricamente, enfocarse en la demanda ha traído costos altos en materia de derechos humanos y libertades civiles. Por eso el objetivo principal debe ser desmantelar la estructura de oferta criminal y la estructura que la sostiene. No podemos ignorar la dimensión económica financiera del crimen, rastrear y confiscar los activos de las organizaciones criminales, en colaboración con unidades de inteligencia financiera y superintendencias de bancos, las debilita y puede financiar la reparación a las víctimas. Además, al atacar sus finanzas, a menudo revelamos a los funcionarios corruptos que las protegen, permitiéndonos combatir tanto a los criminales como a sus facilitadores. Quinto, capacidad especializada, mentoría y ética. Para comprender y abordar eficazmente los mercados y actores criminales, es crucial que los funcionarios encargados del análisis de fenómenos delictivos y aquellos responsables de formular y actualizar la política criminal reciban capacitación constante. Necesitan no solo conocimientos actualizados y herramientas avanzadas para la generación de información, sino también programas que garanticen su profesionalización y especialización, acompañados de mecanismos de control interno y protección para quienes denuncien actos de corrupción en las instituciones. Sexto, persecución penal estratégica y el rol de la sociedad civil. El debate sobre crimen organizado, la persecución penal estratégica y la necesidad de priorizar investigaciones de fenómenos criminales complejos representa, desde el derecho internacional de los derechos humanos, una gran oportunidad para redefinir los marcos conceptuales vinculados a las violaciones masivas de derechos cometidas por estos grupos y complementar la visión tradicional del Estado como principal violador con una perspectiva crítica. El Estado coludido con la delincuencia organizada. Conclusión. Los ministerios públicos deben adoptar una política criminal estratégica que priorice casos de alto impacto, analice los mercados con un enfoque basado en oferta y el estudio de mercados criminales con una fuerte vinculación con la ciudadanía y la apertura al conocimiento generado por la sociedad civil.
Billy Navarrete. A continuación mencionaré algunos ejemplos sobre fortalecimiento de los sistemas propios de protección de las comunidades y territorios desde la experiencia de Colombia, Ecuador, México y Paraguay. 1. Análisis de riesgo y protocolos de protección. Ha permitido a las organizaciones construir estudios propios acerca de las amenazas y vulneraciones que deben enfrentar y de la que son víctimas a causa de la presencia del crimen organizado, pero también de los intereses extractivos, empresariales y económicos, legales e ilegales, y de la baja presencia integral del Estado. Los análisis de riesgo de las comunidades y organizaciones deben ser la base para, para protocolos y medidas de protección que debe entregar el Estado a quienes se encuentran en riesgo y eviten una estandarización de acciones incoherentes con las realidades. 2. Para protegerse de la delincuencia organizada de manera no violenta, las organizaciones sociales y las comunidades han desarrollado estrategias individuales y colectivas para enfrentar los riesgos que traen el crimen organizado. Entre ellas, 1. Estructurar formas de protección interna como las guardias étnicas, campesinas, guardias feministas. 2. Redes y códigos de comunicación propios. 3. Análisis y cartografía de riesgos que permitan establecer protocolos de autoprotección. 4. Formación interna. 5. Trabajo en red. 6. Incidencia política y lucha contra la impunidad, litigio estratégico. 7. Medidas específicas de protección para las mujeres lideresas y defensoras. Y 8. Programas de la sociedad civil de protección y reubicación dentro y fuera de los países, incluye el cuidado, lo psicosocial y espiritual. 3. Redes y colectivos de víctimas y o familiares que trabajen en la búsqueda de personas desaparecidas y en casos de tortura y ejecuciones. Surgen de forma natural como un mecanismo de apoyo mutuo para la búsqueda, el acompañamiento psicoemocional y el reclamo frente a la ausencia estatal, de atención estatal. Las organizaciones de familiares de víctimas frente a la expansión de la criminalidad están expuestas a riesgos de sufrir ataques, amenazas e intimidaciones. El Estado debe de brindarles protección especial para poder desarrollar su trabajo. De allí que se demanden protocolos y medidas de protección particulares. 4. Protección colectiva e individual de quienes defienden derechos. Implica la institucionalidad desarrolle programas y medidas específicas de protección integral, acorde con los estándares internacionales y con dobles perspectivas. Por un lado, la protección individual, la cual debe garantizar el derecho a la vida, la integridad y seguridad de las personas que están en riesgo, con enfoque diferenciado, territorial y étnico, además de medidas específicas para mujeres. Por otro lado, la protección colectiva, que se extiende a lo familiar, lo comunitario y la resguarda el proyecto político de las organizaciones. Es así como las organizaciones demandan del Estado, de los estados, una protección clave que no reduzca la protección física. Es fundamental que las organizaciones participen y deliberen para que la construcción de los programas que los gobiernan establecen para quienes defienden derechos, programas y modelos de protección especial. 5. Visibilización de casos de búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para garantizar que los derechos de las víctimas sean un tema central en los espacios sociojurídicos entre el Estado y las bandas criminales, a fin de asegurar
que se logre avanzar hacia el sometimiento. Estos procesos no vayan en contravía con los derechos de las víctimas. 6. Resistencia de las comunidades a la presencia de bandas criminales en comunidades. En lugares de afrontar directamente, muchas comunidades establecen límites implícitos y áreas de no interferencia creando territorios neutrales para sus actividades. Su éxito radica en ser percibidos como facilitadores del bienestar y desarrollo comunitario, más como adversarios. A través de un servicio genuino y desinteresado, estos líderes construyen una autoridad moral que genera respeto y en ocasiones disuade la intromisión criminal. Esta dinámica de coexistencia pragmática les permite continuar su labor priorizando el beneficio de la comunidad incluso en circunstancias desafiantes. 7. Misiones civiles de observación. Para organizaciones de la sociedad civil, desarrollar visitas en territorio donde se concentran las dinámicas de violencia, de crimen organizado, es una estrategia de autoprotección colectiva. Por ello, es necesario que estas misiones y visitas sean respaldadas por la comunidad internacional, embajadas y cooperantes, a fin de lograr incidencia para los gobiernos locales y del orden nacional. Es clave el diálogo entre las autoridades, las víctimas y la sociedad civil a fin de que se pueda lograr consensos alrededor de las acciones que los gobiernos deben emprender para proteger a las comunidades y personas defensoras de derechos. Finalmente, 8. Exigibilidad de estándares de protección para personas defensoras que implique el reconocimiento y respeto a su labor. 2. Prevención de los riesgos. 3. Protección. 4. Lucha contra la impunidad. 5. Garantías de no repetición de las agresiones a las que se han visto sometidas por décadas, bien sea por agentes estatales o por grupos no estatales, como es el crimen organizado. Por ello se hace énfasis en la necesidad de solucionar problemas territoriales que generan el crimen organizado a fin de que no haya más víctimas y que las personas defensoras que tuvieron que desplazarse a causa de los riesgos puedan retomar y permanecer en sus comunidades. Buenos días. Antes de empezar, quisiera solicitarle a la honorable comisión si nos podrá otorgar unos minutos más, unos minutos adicionales al tiempo para poder realizar la exposición de forma completa, dado que nos queda un minuto. 3 minutos está bien. Con 4 minutos en total, Bueno, está perfecto. por Muchas favor, no gracias. olviden presentarse cuando hablen. Por supuesto. Mi nombre es Clara Lucarela, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y en estos minutos haré referencia a las propuestas de uso de los bienes decomisados y cautelados del crimen organizado y sus posibles impactos. Una de las iniciativas que permiten avanzar en la persecución de las organizaciones criminales y al mismo tiempo en la reparación de las víctimas es el decomiso de los bienes provenientes del delito y su posterior reutilización con fines sociales, lo cual agrega una dimensión transformadora a esta política. La recuperación de los bienes que han sido instrumento, producto y provecho de actividades criminales y su transformación en bienes comunes permite al Estado cumplir con su deber de reparación del daño sufrido por las víctimas directas de las actividades criminales y de las víctimas indirectas, que es la sociedad en su conjunto. El decomiso de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción en la administración pública es una herramienta presente en la mayoría de los países del mundo debido a su eficacia para desarticular las organizaciones criminales. Sin embargo, el desafío sigue siendo qué hacer con este importante patrimonio que se recupera en el marco de estas investigaciones. En muchos países, los sistemas actuales de administración de bienes decomisados son ineficientes e insuficientes, lo que genera altos costos de gestión y conservación para el Estado. Esta situación no debe tenerse en cuenta solo en relación a los bienes decomisados, sino también respecto de los bienes cautelados, que cuantitativamente son muchos más y los estados deben custodiar y administrar, pero que todavía siguen siendo sometidos al proceso judicial. Esa enorme masa de bienes genera importantes gastos para su correcto mantenimiento.
Frente a este escenario, resulta clave impulsar políticas de reutilización social, en las que el Estado otorgue el uso gratuito de estos bienes a organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones, cooperativas u otras formas comunitarias, para la implementación o fortalecimiento de proyectos sociales y productivos. Esta práctica permite al Estado cumplir con su deber de reparación y al mismo tiempo promueve una relación virtuosa con la ciudadanía, que se involucra activamente en la reconstrucción del entramado social y en el debilitamiento del poder de las organizaciones criminales. La reutilización social de los bienes ha demostrado tener un impacto positivo en 4 ámbitos. En el represivo judicial, afirmando el principio de legalidad, reprimiendo la economía ilegal y debilitando económicamente los grupos criminales y su capacidad corruptiva. En el ámbito político, restituyendo a la ciudadanía la confianza en las instituciones y en la vida democrática del país. En el ámbito económico, regresando a las víctimas y a la sociedad en su conjunto los bienes sustraídos ilícitamente, a través de los cuales se generan nuevas oportunidades económicas, laborales, de crecimiento y desarrollo para las víctimas y toda la sociedad. Y por último, en el ámbito social y educativo, demostrando que las organizaciones criminales no son invencibles y que la ciudadanía no tiene que aceptar los compromisos que éstas quieren imponer. El país pionero en contar con este enfoque fue Italia, y posteriormente se han impulsado iniciativas para promover la reutilización social de bienes en otros países. En Argentina, por ejemplo, organizaciones y referentes de distintos sectores del Estado promovieron la sanción de una ley para administrar eficientemente los bienes cautelados y decomisados a través de una agencia de administración, la transparencia de la información sobre estos bienes, así como una serie de experiencias de reutilización social. Algunos ejemplos de esto último incluyen la utilización de un vehículo decomisado por una cooperativa de personas que cumplieron una condena, la transformación de un prostíbulo en un centro de memoria, la transformación de un búnker para la venta de droga en un centro de primera infancia dentro de un barrio popular, y la utilización de una mansión de un narcotraficante como una casa de refugio para mujeres víctimas de violencia. Similares casos se repiten, por ejemplo, en Colombia, en Estados Unidos, en España, Francia, en Albania, Rumania, Países Bajos, entre otros. La reutilización social de los bienes decomisados es una política posible, concreta y replicable, que transforma los bienes provenientes del delito en herramientas de reparación, cohesión y transformación social. Su implementación contribuye a la recuperación del daño causado por organizaciones criminales y promueve la confianza ciudadana en las instituciones y fortalece los lazos entre el Estado y la sociedad civil. Muchas gracias. Las conclusiones las diremos una vez que luego de las preguntas de la comisión y luego pasaremos a responder esas consultas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta información y estos aportes tan valiosos para el estudio de la comisión. Quiero aprovechar entonces en esta oportunidad para que la comisión pueda hacer algunas preguntas. En primer lugar, le voy a pasar la palabra al comisionado Estuardo Ralón. Muchas gracias, vicepresidenta. Un saludo, colegas, equipo. Y quiero empezar pues dando la bienvenida, pero especialmente un reconocimiento a los representantes de las organizaciones que hoy nos han dado en esta audiencia regional una mirada muy completa y desde diferentes ángulos sobre cómo impacta el fenómeno del crimen organizado a los sistemas de justicia. Hay 2 preguntas que tengo. La primera tiene que ver con algunos datos, si tuvieran algunas cifras, o profundizar sobre los impactos diferenciados que puede haber a las poblaciones más vulnerables en el contexto de el intento de cooptación de las estructuras de crimen organizado y el sistema de justicia, sobre todo porque suelen muchas de estas poblaciones vulnerables vivir en lugares alejados del territorio con menor cobertura estatal, menor infraestructura, y entonces me gustaría conocer un poco más sobre este impacto diferenciado. Y la otra pregunta que tengo tiene que ver con los mecanismos de ingreso a la carrera judicial o de permanencia a la carrera judicial, si han identificado alguna buena práctica o cuáles son los desafíos más importantes para evitar que desde los inicios de conformación o renovación de cortes o de judicatura se pueda
intentar o que se pueda materializar una cooptación de las estructuras del crimen. Esas serían mis dos preguntas y agradezco mucho la información que nos brindaron. Gracias. Gracias, comisionado Ralón. Comisionado Bernal. Muchísimas gracias, presidenta. A mí me llama mucho la atención la propuesta que hizo la última persona que intervino, cuyo nombre no retuve. Me pareció extraordinaria esta idea de utilizar bienes pertenecientes a las bandas criminales para hacer una reparación de violaciones a los derechos humanos. Yo no sé si se podría ahondar un poco más en el tema acerca de en qué podrían consistir a gran escala en nuestro continente estas posibles reparaciones transformadoras de comunidades que han sido azotadas por el crimen organizado, por bienes que en la mayoría de los casos pues terminan abandonados y en deterioro y que a los que se les podría sacar provecho de esta manera. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado Bernal. Comisionada Denise. Thank you very much, Madam Chair. And good afternoon to all present, and thank you very much for the presentations that were made. There was one presenter that said that lasting solutions must ensure that the most vulnerable are at the center of the response to organized crime. And I thought that was a very profound statement. In that regard, I would like to ask the following. Are the voices of victims and at-risk communities incorporated into policymaking and monitoring anti-organized crime efforts? I also want to know specifically these CEOs that have, CSOs that have presented today, what are the barriers that exist for civil society organizations working in areas under organized crime control, and how authorities support their security and operational capacity? And then a last question has to do with coordination and collaboration. And that is from their perspective, or from your perspective, what are the gaps in current international legal cooperation mechanisms that hinder most effective right-based action against transnational organized crime? Thank you very much. Gracias, comisionada Denise. Le pregunto a la secretaria ejecutiva, Tania Renaud. Gracias, vicepresidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Yo me siento muy honrada de tener esta audiencia con personas que se dedican al estudio del tema y ver además en la pantalla personas referentes, caras conocidas, en un momento en el que la Comisión Interamericana está reflexionando sobre los impactos de la corrupción, la criminalidad organizada en los derechos humanos. Y en esta reflexión tuvimos una conversación en el mes de mayo con países miembros y nos quedaba muy claro que al menos en la narrativa los países miembros tienen muy interiorizado que se tiene que tener una perspectiva de derechos humanos cuando se combate la criminalidad organizada, cuando se combate la corrupción. Pero a mí me gustaría preguntarles, ustedes, ¿cómo están viendo en el cotidiano de sus investigaciones y de su trabajo esta lógica de competencia narrativa entre el populismo punitivo y los derechos humanos? O sea, hoy parece que es mucho más interesante ser altamente punitivo antes que respetar los derechos humanos, ¿no? Y lo podemos ver en ejemplos muy claros en la región. ¿Cómo está impactando esto desde la perspectiva de ustedes en realmente tener un enfoque diferenciado, como lo hablaba Billy en algunos ejemplos? Y también cómo está impactando esto en la identificación de víctimas, especialmente cuando nos referimos a las víctimas de corrupción, que son víctimas mucho más amplias, que también se refirió
Pedro Vizcay. Marie Claire habló muy claramente del importante rol de la sociedad civil y cómo se siente la sociedad civil escuchada o no en los espacios de interlocución estatal cuando quieren poner los derechos humanos al frente de las políticas punitivas. Muchas gracias, vicepresidenta. María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta. Muchas gracias, vicepresidenta. Un saludo a todas y a todos. Realmente esta audiencia es de la más alta relevancia para el trabajo que estamos haciendo, que nos ha encomiado la Comisión Interamericana, la Secretaría Ejecutiva de trabajar en un proyecto de resolución con este enfoque de derechos humanos, y realmente ustedes han estructurado la forma como han estructurado la audiencia con los diferentes aspectos desde donde lo abordan, pues nos es de gran utilidad, pero particularmente respecto de las recomendaciones. Ustedes saben que una resolución tampoco puede ser exhaustiva, tiene un límite, ¿no? Es diferente a un estudio, es diferente a un informe. Entonces, a mí me gustaría desde esa perspectiva más estratégica de todos los temas que ustedes han planteado, cuáles ustedes creen que sí o sí deberían ser recomendaciones que la Comisión tenga en cuenta en su resolución. Entonces, ustedes han pensado mucho, es claro, pero sería como una vuelta de rosca adicional en ese elemento de la priorización. Sería eso. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, muchas gracias. Yo tengo muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias. Es un tema de enorme interés para la Comisión Interamericana y me parece que el enfoque puesto sobre administración de justicia y los desafíos en materia de administración de justicia y crimen organizado son de la mayor relevancia, ¿no? Tenemos mucho diagnóstico hecho desde la Comisión sobre el impacto del crimen organizado en la situación de derechos humanos, sobre el impacto del crimen organizado en la debilidad institucional de los países, nos queda por mirar específicamente la responsabilidad que tiene la Administración de Justicia, o en todo caso, cómo podemos mejorar la respuesta de la Administración de Justicia frente a este fenómeno. Mi pregunta tiene que ver con los mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que mucho de lo que ustedes están diciendo tiene que ver con las fallas estructurales que tiene el sistema de administración de justicia, sobre esta idea de las investigaciones fragmentadas, de alguna manera también vinculado con la ineficiencia, ¿no? El populismo penal tiene que ver con ir siempre a los eslabones más débiles de cualquier cadena, y menos a la responsabilidad de las altas responsabilidades penales, políticas, económicas atrás de una red criminal. Y entonces otra vez me pregunto sobre los mecanismos de rendición de cuentas, cómo algunos estándares de derechos humanos, por ejemplo en materia de independencia judicial, pueden obstruir mecanismos eficaces de rendición de cuentas de la Administración de Justicia. Yo creo que necesitamos contar con mecanismos de rendición de cuentas que permitan mayor transparencia de la Administración de Justicia, que den cuenta, digamos, de su eficacia, de su cercanía con la sociedad civil, de permitir estos espacios de articulación, de colaboración, y sin embargo solemos encontrarnos con límites marcados por la independencia judicial, ¿no? Las instituciones judiciales no pueden articular con los poderes ejecutivos, o no puede haber esta articulación interagencial que es tan importante porque las investigaciones judiciales no pueden permitir la participación de otros agentes en la investigación. O no podemos pedirle cuentas a la Administración de Justicia porque estamos avasallando la independencia judicial. ¿Cómo ustedes creen que algunos estándares de derechos humanos necesitan ser reinterpretados para mejorar la rendición de cuentas de la Administración de Justicia? Y esto también me hace pensar en otro fenómeno que nosotros estamos advirtiendo últimamente, y también necesito que nos ayuden a pensar, que es este fenómeno de la criminalización arbitraria, ¿no? Encontramos en algunos países el uso espurio del derecho penal para perseguir operadores judiciales independientes, el uso espurio
del derecho penal para perseguir opositores políticos o para perseguir a líderes sociales o indígenas o periodistas, ¿no? Y muchas veces esta criminalización arbitraria encuentra sustento en esta lucha contra el crimen organizado. Entonces, este uso espurio del derecho penal utiliza tipos penales de lavado de activos, de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar el crimen organizado, cómo mejorar la respuesta judicial frente al crimen organizado, advirtiendo que además estamos en la región enfrentando el fenómeno, en muchos casos, de la criminalización arbitraria, esto es de la instrumentalización del derecho penal con fines espurios. Y también tenemos que hacernos cargo de que existe este fenómeno con ministerios públicos súper empoderados. Y entonces, otra vez, ¿qué recomendaciones nos hacen para que la resolución de la Comisión Interamericana no sea ingenua frente a este fenómeno de la criminalización o de esta instrumentalización del derecho penal? Yo creo que sus ideas y sobre todo esta experiencia que ustedes tienen sobre investigaciones del crimen organizado, pero con una perspectiva de derechos humanos, nos pueden ayudar a pensar estas respuestas. Entonces, vuelvo a pasarles la palabra a la sociedad civil. Tenemos todavía 20 minutos, así que si nos ayudan a pensar estas respuestas, a lo mejor tenemos después la oportunidad de la comisión de retomar la palabra otra vez. Ustedes se organizarán. Muchas gracias. Antes de comenzar con las respuestas, voy a formular brevemente las conclusiones. Para enfrentar eficazmente la delincuencia organizada y sus impactos en los derechos humanos, es urgente que los estados avancen hacia una política integral, construida mediante un diálogo plural e inclusivo con la sociedad civil y académica. Las organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos y comunidades directamente afectadas deben ser reconocidas como aliadas estratégicas en la formulación de diagnósticos, el diseño de políticas públicas y el monitoreo de su implementación. En este marco, recomendamos a la Comisión Interamericana exhortar a los estados a 1. Reconocer a la criminalidad organizada como una de las principales amenazas para la seguridad y estabilidad de nuestros estados, así como la permeabilidad de las instituciones frente a este fenómeno. 2. Considerar el rol de la sociedad civil, entendida de manera amplia, en la generación de datos verificables, el análisis de fenómenos criminales complejos y la identificación de vacíos y debilidades institucionales, promoviendo espacios de participación sostenidos y transparentes. Las organizaciones, en sus distintas expresiones, así como la academia y las propias víctimas, son la mejor fuente de información y análisis, por lo que su voz debe ser tomada en cuenta. Las políticas públicas top-down no funcionan, por lo que es fundamental escuchar las voces desde los territorios. El combate a la delincuencia organizada con una mirada exclusivamente desde el Estado claramente no ha funcionado. Es hora de que se abra el diálogo y se aprenda de otros actores. 3. Fortalecer los sistemas de justicia, sobre todo las fiscalías, impulsando una persecución penal estratégica que reemplace el caso a caso por un análisis de macrocriminalidad, basado en análisis de contexto, utilizando análisis de redes e incluyendo un abordaje económico del crimen. Mientras las redes de la delincuencia organizada utilicen estrategias del siglo XXI y las respuestas institucionales de herramientas del siglo XX, la delincuencia organizada seguirá avanzando. 4. Adoptar medidas que garanticen el acceso y la interconectividad de datos públicos clave, como contrataciones, beneficiarios finales, financiamiento político, resoluciones judiciales, unidades de análisis financiero y autoridades tributarias, para identificar patrones de riesgo, prevenir redes de colusión y generar alertas tempranas. 5. Impulsar la aprobación de leyes que permitan la reutilización social de bienes decomisados, asegurando criterios claros, transparentes y sostenibles para su asignación a instituciones públicas y organizaciones comunitarias. 6. Garantizar la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente quienes se enfrentan en primera línea a la criminalidad organizada, reconociendo las estrategias propias que desarrollan, coordinando mecanismos de protección interinstitucional y asegurando que las omisiones estatales no habiliten la expansión de estructuras criminales. Estas acciones fortalecen el Estado de Derecho y permiten transformar el conocimiento generado desde la sociedad civil en herramientas concretas para la prevención, la rendición de cuentas y la justicia efectiva.
Ahora quisiera, antes de pasar la palabra a mis colegas para responder a las preguntas, primero agradecer a las y los comisionados, así como a la secretaria ejecutiva y la secretaria ejecutiva adjunta por todas sus preguntas y sus comentarios. Yo quisiera referirme, para comenzar, a la pregunta del comisionado Ralón, relacionada con los desafíos eh, que existen y las recomendaciones para evitar que desde el inicio las cortes y la judicatura sean cooptados. Creo que para comenzar es necesario que se robustezcan los procesos de selección de altas cortes, pero también de las cortes intermedias y los juzgados de instancia, que los criterios que se establezcan en los reglamentos sean transparentes y sean objetivos para poder analizar eh, con la máxima, nuevamente, transparencia, pero además con el máximo escrutinio público, la capacidad y además la idoneidad de las y los aspirantes a la función judicial o a las fiscalías. Y por otro lado, también es necesario enfatizar que es necesario fortalecer las funciones judiciales con recursos suficientes. Es un desafío constante en la región la falta o la escasez de recursos, así como con protocolos específicos de protección para personas operadores de justicia frente a distintas amenazas. Y brevemente también quisiera referirme a una de las preguntas de la comisionada Pochak relacionada con precisamente los estándares sobre independencia judicial. Y creo que no existe una fórmula única ni una solución mágica, pero quizás una de las recomendaciones podría ser eh, que se democratice el acceso a la información sobre el crimen organizado, que exista más apertura para que desde los distintos sectores de la sociedad se pueda acceder a esta información y que puedan no solamente acceder a la información, sino analizarla, hacer un escrutinio y monitorear no solamente el diagnóstico del problema, sino también las respuestas que desde el Estado están dándose. Y con eso le cedo la palabra a alguno de mis colegas que quiera responder a otra pregunta. Les paso yo entonces la palabra, veo la mano levantada de Billy Navarrete. Sí, gracias por la oportunidad de este diálogo. Me voy a referir a varios temas aquí abordados ya en esta parte. Y la primera era en relación a la primera consulta del comisionado Ralón a propósito de las medidas diferenciadas o los efectos diferenciados con relación al efecto de la criminalidad en relación a las comunidades. Vemos que ahí hay una necesidad de confesar que la distancia entre el aparato público y especialmente la seguridad pública y las bandas y las bandas criminales se ha, digamos, disminuido. En algunos casos incluso no existe esa necesarísima distancia entre la fuerza pública y las bandas criminales. De tal manera que en algunos territorios se puede apreciar claramente un parestado que está, digamos, despojando, y este término de despojo, digamos, lleno de contenidos no solamente extractivos, sino con relación, por ejemplo, al tema de la palabra en comunidades. Definitivamente el hecho de referirse a derechos humanos o cultura de paz puede ser un inconveniente mencionarlas al interior de comunidades para las organizaciones comunitarias que ahí desarrollan su trabajo. Y es porque, digamos, la debilidad institucional es obvia. Y eso pensando en la protección necesarísima de los defensores y defensoras comunitarias que deben de ser garantizadas por parte del Estado y que no lo está haciendo, lastimosamente. Y paralelamente, con relación a este mismo aspecto de comunidades altamente vulnerables en este escenario, digamos, de parestado,
ubicamos a los adolescentes víctimas del reclutamiento forzoso para bandas criminales. Esto es un tema realmente importante que ojalá las recomendaciones que ustedes puedan hacerle al Estado de América Latina y particularmente al ecuatoriano lo creemos necesario. No hay cómo ver a los adolescentes como perpetradores, son víctimas. Y eso pensando en que el reclutamiento no es una antesala para el cometimiento de un delito grave, es en sí un delito grave. El reclutamiento ya es el uso de un menor de edad, como saben, para este tipo de daños. Pero ya en sí mismo esta antesala, este hecho gravoso de ser utilizado por bandas criminales con estos fines, ya requiere que se lo considere como una grave violación de derechos humanos. Perdón, tengo 4 o 5 manos levantadas, así que vamos a Sí. administrar el tiempo de alguna manera para que todos puedan hablar. ¿Cómo no? ¿Sí? Hasta aquí lo mío. Gracias. Gracias. Le paso la palabra a Isa Luna. Bueno, complementando esto, en México tenemos estudios ya cuantitativos sobre cuál ha sido el reclutamiento de personas, no solamente de menores de edad, pero también de personas a los cárteles y los números se han equiparado a Walmart. Es decir, tenemos empresas criminales que están reclutando una cantidad de personas mayor a las mayores empresas en México que están allí. Más las personas colombianas que están siendo reclutadas por 2.000 personas al mes, se ha reportado en el New York Times esta semana, justamente. Entonces, mi punto, también contestando a la pregunta de Denise, creo que lo importante es hacer entender en la resolución que este no es un fenómeno exclusivamente de los criminales, que tenemos redes como lo trata tradicionalmente el derecho penal, sino que tenemos redes de personas buenas y de personas malas, de reclutaciones voluntarias e involuntarias, de personas que trabajan dentro del gobierno y que trabajan fuera del gobierno y que son empresarios, y que todo esto generan, con las facilidades de los mercados ilícitos que ya se mencionaron aquí, generan un ambiente de alta criminalidad que perjudica altamente los derechos humanos. ¿Y cómo sabemos que esta criminalidad perjudica derechos humanos? Los estudios en México también han intentado ver cuánta mayor criminalidad existe, cuanta mayor vinculación entre los mercados criminales, incluyendo los mercados de contrataciones públicas y los que aprovechan los gobiernos para generar recursos, mientras mayor cantidad de interacción dentro de estos mercados, mayor violencia y víctimas de los derechos humanos. Muchas gracias. Le paso la palabra a Harald. Gracias. Quizás solo quiero subrayar 3 ideas. Una es la complejidad del fenómeno y el círculo vicioso, desde la economía ilícita, lo político y la administración de justicia. Y esto, digamos, nuestros estudios lo demuestran, cómo la corrupción y la vinculada a otros fenómenos de crimen organizado financian la política y también fomentan, en el caso concreto de Guatemala, redes de abogacía que toman y cooptan el sistema de justicia, y que eso es sumamente importante de subrayar, esa complejidad y ese círculo vicioso. Entonces la estrategia de intervención debe ir desde cada una de las esferas, lo económico, lo político y lo judicial. El otro elemento fundamental y desde nuestra experiencia es los estados a veces no conocen, mientras las comunidades locales sí conocen sus realidades y saben quién es quién, pero este conocimiento generalmente es excluido de manera sistemática de todas las investigaciones. Y lo otro es que lo legal y lo ilegal se interrelacionan de manera muy estrecha. Y eso también en el tema económico. Es decir, los grupos ilegales utilizan empresas legales, pero sobre todo esta esfera privada es muy poco transparente y eso hay que resolverlo. Hay un litigio concreto ahorita también en Guatemala sobre esa transparencia
sobre todo de empresas contratistas del Estado y quiénes son los beneficiarios finales. Y eso son informaciones clave. Esto, por lo menos desde nuestra experiencia, es un elemento importante para poder investigar estos fenómenos. Gracias. Mariclera Costa. Muy brevemente y gracias. No, yo quería referirme al impacto en las poblaciones vulnerables, la pregunta del comisionado Ralón. Eh, yo, algo que hay que destacar y que en México es muy evidente es que el impacto del crimen organizado en los derechos humanos y en la violencia va generando cada vez más violencia. Y se va, digamos, extendiendo la violencia. Entonces, por ejemplo, aumentan los feminicidios, aumentan los robos, aumentan otras formas de violencia. El Instituto para la Economía y la Paz, en su último informe sobre México, lo ha demostrado muy claramente. Y esto, pues, evidentemente afecta siempre a las poblaciones más vulnerables. De hecho, si vemos las cifras, por ejemplo, de desaparición forzada, pues los más afectados son jóvenes y son adolescentes muchas veces, ¿no? Entonces, pues con eso lo dejo porque hay muchos colegas que quieren participar. Muchas Gracias. gracias. Pedro Vizcay. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad tan enriquecedora y útil. Yo quisiera destacar 2 o 3 temas que están insertos en las preguntas que se hicieron desde los comisionados. Por un lado, fortalecer la eficacia del Ministerio Público no significa darle más fuerza sin ningún tipo de orientación al Ministerio Público. Hay algo que ocurre mucho en los países de la región, que es darle al Ministerio Público legislaciones más laxas para que reduzcan o eliminen garantías. Esta no es una idea buena, es una idea mala y que conduce a resultados desastrosos. La clave de esta cuestión es darle mucha eficacia al Ministerio Público para que pueda tomar decisiones midiendo, evaluando, rindiendo cuentas y trabajando en alianza con la sociedad civil. La sociedad civil suele tener muchos problemas para participar en casos complejos, porque los persiguen las bandas de criminalidad organizada o porque los ministerios públicos o los jueces no admiten su condición de querellante. Hay una figura interesante para también profundizar en las decisiones judiciales, que es la posibilidad de representar a las víctimas a través de organizaciones de la sociedad civil que ejerzan sus derechos en asesoramientos específicos dentro de los casos. Esto para trata, para narcotráfico, puede ser muy útil. Primer punto de problemas que quiero destacar. Segundo punto de problemas, hay una relación entre el problema de la criminalización desde el Ministerio Público y la represalia a los fiscales dentro del Ministerio Público. La criminalización del Ministerio Público requiere de muchos controles internos y una orientación estratégica real. Real significa que tiene que haber liderazgo y tiene que haber consejos de fiscales trabajando en los casos y no todo el poder en manos de un solo fiscal. Del lado de las represalias, es muy importante que los fiscales puedan tener una posición institucional fortalecida, que estén protegidos, porque, y acá quiero tocar el tercer tema, las redes de complicidad con la actividad profesional, en principio de abogados, pero también de contadores, también de notarios, es muy notoria en materia de crimen organizado y puntualmente los abogados suelen presentar denuncias penales infundadas contra fiscales que condicionan sus investigaciones. Por eso, fortalecer a los fiscales es clave. Pero hace falta una tercera cuestión, y es que los países tengan la posibilidad de introducir dentro de sus legislaciones normativa que permita perseguir penalmente la zona gris en el crimen organizado, que es la zona gris es el ámbito en el que operan lo que se llaman las profesiones neutrales, que son los abogados nuevamente, los contadores, los notarios, que toman parte de las asociaciones criminales sin ser parte. Este problema Italia lo resolvió de manera muy clara en su jurisprudencia y en su doctrina hace ya muchísimos años, pero en América Latina sigue siendo uno de los principales desafíos. Muchas gracias. Gracias. Clara Lucarela.
Muchísimas gracias. Solo seré breve por el tiempo y en respuesta a la pregunta del comisionado Carlos Bernal, por supuesto que profundizaremos estos puntos en el documento que le haremos llegar a la comisión, pero sí quería volver a destacar la relevancia de la reutilización social de los bienes decomisados y cautelados desde un punto de vista económico y de eficiencia del Estado para evitar la pérdida de recursos a la hora de administrar estos bienes. Y por otro lado, el punto fundamental que tiene que ver con la reparación, no solo de las víctimas, una vez más, directas, sino de la sociedad en su conjunto, que también la sociedad se pueda involucrar en esta reparación más colectiva. Y ahí, de nuevo, lo haremos llegar en el informe. Desde nuestro punto de vista es necesario promover leyes que establezcan y habiliten la reutilización social, pero también instituciones fuertes que puedan administrar estos bienes, especializadas en la administración de estos bienes, siempre teniendo en cuenta criterios objetivos, transparentes, con la rendición de cuentas, también haciendo referencia a algo que mencionaba la comisionada Pochac. Y por supuesto la relevancia de la capacitación tanto de operadores judiciales como de organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante este proceso que requiere de todos los actores del sistema. Una vez más, muchísimas gracias y le paso la palabra a Víctor para cerrar. Sí, Víctor. Sí, muchas gracias. Yo muy concreto sobre el tema de las barreras de las organizaciones en territorio, pues efectivamente hemos visto un aumento exponencial de los riesgos que enfrentan las personas defensoras y la sociedad civil en general que realizan otras tareas en comunidades, porque vemos que desde los estados hay países que tienen mecanismos de protección, pero resultan ser insuficientes. Si a ello le sumamos que a las fiscalías de justicia el mayor porcentaje, el 80% de estas agresiones vienen como agresores no identificados, que nosotros siempre relacionamos directamente vinculados al crimen organizado. Esto dificulta también la investigación y la sanción y las medidas de no repetición que ocurren en los territorios. Tenemos hoy en día territorios con comunidades desplazadas forzadamente y bueno, justo solicitamos a esta audiencia que pueda observar justo estos efectos que están teniendo en el territorio, con las organizaciones, con el trabajo de defensa de los derechos humanos, con el trabajo de la libertad de expresión y sobre todo el efecto en las víctimas. Ya lo dijo mi colega, haremos llegar nuestras respuestas amplias a estas preguntas que nos han planteado en el documento final. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quiero consultar a mis colegas, el comisionado Bernal, la secretaria ejecutiva adjunta, si tuvieran alguna otra intervención, alguna otra pregunta. No, comisionada, muchísimas gracias de mi parte. Comisionado Bernal. Todo bien. María Claudia. Pues yo sí agradezco, vicepresidenta, solamente para comentarles que este ha sido un proceso muy largo, que hemos tenido ejercicios de escucha con organizaciones de la sociedad civil de manera individual, hemos tenido también una consulta muy importante justamente hace un año, el 19, 20 y 21 de julio, con también el sector académico y personas que han venido trabajando durante muchos años el tema de corrupción y derechos humanos y crimen organizado y derechos humanos desde un enfoque de derechos. Tuvimos esta consulta en mayo que indicaba la Secretaría Ejecutiva con estados, decirles que la comisión, esto es la metodología de sus trabajos, normalmente hace consultas con estados, pero no habíamos recibido tanta participación como esta, que tuvimos 20 estados en la consulta y todos con aportes muy relevantes. Entonces, definitivamente es un tema de muchísimo interés, de muchísima relevancia. Hemos estado también en contacto con otras agencias de la Organización de Estados Americanos, con la Secretaría de Seguridad Multidimensional, tratando de tener la visión más completa, más holística, pero definitivamente esta audiencia temática ha sido de gran valor y sí, además de que puedan entregarnos los documentos por escrito, las presentaciones, también las vamos a agradecer muchísimo. Así que en este semestre la comisión ha tenido ya la programación de que con esta composición va a trabajar en esa resolución. Así que simplemente, señora vicepresidenta, agradecer todos los aportes, las recomendaciones que nos han brindado. Muchas gracias. Comisionada Denise.
Thank you very much. I have no further questions, but just to appreciate this dialogue that we've had. We had a possibility to also hear earlier from countries in the Caribbean, Jamaica, Trinidad and Tobago, Suriname, Barbados, St. Lucia. So I think that your information and the information that we've received from the very pertinent. Thank you. Thank you very much. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar cierre a esta audiencia. Vamos a sacarnos una